101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma. Y hoy con este día frío, fresco, vamos a ponerle un poco de calidez a este ratito de la mañana y con un encuentro bastante interesante y a su vez, sí, es una temática a la cual con mucho respeto vamos a hablar, que tienen que ver con los abusos, sí, abajo puse justamente el bullying, porque es lo que estamos escuchando en todos lados y tiene que ver con el maltrato. Pero vamos a, con mucho respeto, hablar de esto que tiene que ver con el abuso. El abuso en sí, a lo cual en realidad no se habla y es por eso que necesitamos hablar para comprender ciertas cuestiones que tienen que ver con el abuso, ¿sí? Abusar viene etimológicamente de una palabra que tiene que ver con agotar, usar, ¿sí? Y esto es lo que sucede, ¿sí?, cuando estamos haciendo esta acción de generar un abuso hacia una persona, ¿sí? Que puede haber, obviamente, distintos ámbitos donde se ejerce ese abuso, donde hay una jerarquía, ¿sí?, un nivel de superioridad, ¿no?, con la necesidad de controlar, de someter, por algo que esto hace diferencia, que tiene que ver que este sometimiento no es con un consentimiento, es decir, estamos hablando de que los abusos siempre se ejercen desde esa necesidad de controlar una situación a una persona. Y en esto de los abusos, que lo vemos en toda índole, que lo vemos a nivel laboral, que lo vemos a nivel escolar, lo vemos, sí, en las manifestaciones, abusos físicos, pero también existen los abusos verbales, los abusos psicológicos, y en este encuentro vamos a ampliar un poco lo que tiene que ver con los abusos sexuales, ¿sí? Hay una diferencia que tiene que ver con los abusos, ¿sí?, y con esto de las violaciones. Pero es muy débil y muy sutil la diferencia. En realidad es es muy importante empezar a hablar de esto que tiene que ver con los abusos, ¿sí? Si nos vamos un poquito a esto, ¿sí?, que genera esta palabra tabú, que a veces no queremos nombrarlo, pero está, ¿sí?, está dentro de la sociedad. Tenemos que hablar que los abusos siempre son ejercidos dentro de las personas que más conocemos, es decir, dentro de nivel familiar, a nivel conocimiento de esas personas que en realidad ejercen un dominio, tienen una jerarquía seguramente, porque los niños, sí, vamos a poner en esta opción, no vamos a dejar y vamos a reconocer que también los abusos seguramente se desarrollan en edad de adultez o en la adolescencia, pero la instancia de este desnivel que tiene que ver con esta jerarquía, las personas, ¿sí?, que son abusivas, seguramente van a querer controlar y dominar, ¿sí?, a esas personas que son vulnerables. Y justamente tienen que ver este ámbito, el tema de la niñez, ¿sí? Cuando estamos hablando de los niños, ¿sí?, estamos hablando de los niños que están empezando a creer y a confiar en el mundo, ¿sí?, a conceptualizar cosas, ¿sí?, a empezar a conectarse socialmente con lazos de amor, ¿sí? Y empezamos a ver que esta inocencia es interrumpida. Cuando hablamos de un abuso, ¿sí?, no estamos hablando de un agravante que tiene que ver con acceso a su cuerpo o no, pero sí estamos hablando de que los abusos se ven, ¿sí?, imponiendo y proponiendo cosas que tienen que ver con esto de la sexualidad, donde en realidad los niños justamente no pueden percibir qué es lo que está pasando. Y ahí este manejo, esto que resulta, ¿sí?, incomprensible, donde se lo asocia mucho a la niñez robada, ¿sí?, dejan a este niño, a esta niña, ¿sí?, vulnerable,
con esto que tiene un condimento muy importante que tiene que ver con la vergüenza. Primero, el no comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Al no poder comprender, el manejo es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Porque en realidad, al no comprender y que haya, ¿sí?, un lazo, ¿sí?, de encantamiento, porque las personas abusivas van a necesitar, ¿sí?, poder asombrar o encantar a ese niño para tener una confianza, y ese abuso de confianza va a hacer de la mano lo que se haga practicar esto que tiene que ver con una actividad totalmente, digamos, está mal, está bien. En realidad el abuso, comprendamos, ¿sí?, démosle una atención y démosle, ¿sí?, esto del espacio de no intentar comprender lo que es la persona que abusa, ¿sí?, porque seguramente detrás de un abuso, ¿sí?, hay alguien que ha sido abusado. Es decir, si lo hablamos desde la biodecodificación, desde el transgeneracional, ¿sí?, las personas que han ejercido un abuso han tenido historias de abuso, ¿sí? Puede ser dentro de su linaje, ¿sí?, es decir, dentro de personas anteriores, ancestros. Quizás fue la bisabuela que ha tenido, ¿sí?, estos condimentos donde ha sido abusada y se repite la historia. Por supuesto que se repite en la historia. La idea es comprender que los abusos siempre se inician con este juego macabro de querer someter, ¿sí?, de querer controlar a esa inocencia que en realidad deja marquitas y deja estas heridas emocionales donde nada es, ¿sí?, nada es igual después de tener un abuso, después de tener un encuentro que en realidad el niño, ¿sí?, estamos hablando justamente de la niñez, donde estas heridas, ¿sí?, estos programas de abusos se instalan, y es muy, muy, muy recurrente que se vuelvan a repetir. Después estos abusos, ¿sí?, cuando empezamos a crecer en la vida, ¿sí?, seguramente en cualquier otra índole vamos a sentir que nos han abusado, porque en realidad por ahí, solo por ahí, cuando padecimos, ¿sí?, un abuso, es muy probable que la mente, en realidad, ¿sí?, haga lagunas y quizás, solo quizás, bloquee, ¿sí?, para preservar, ¿sí? Esto es un mecanismo que se llama minimaxi esquizofrenia, donde en realidad bloqueamos, ¿sí?, eso que realmente nos quedó ahí como laguna, como querer preservar nuestra integridad, porque en realidad es algo que impacta tanto a nivel reacción, que me siento que esto que me está pasando no me gusta, que está mal. Lo tratamos de bloquear, ¿sí? Esto lo hace tranquilamente en nuestra mente, sin necesidad de activarlo nosotros, ¿sí? Y quedan ahí. Esas historias de abuso quedan ahí, y cuando vamos, ¿sí?, cuando empezamos a caminar y transitar esta vida, ¿sí?, necesitamos tomar, ¿sí?, tomar esto, ¿no?, la importancia de querer sanar esas situaciones que hemos transitado en la vida, de poner a luz todo este dolor, toda esta vergüenza, todo este sentimiento de culpa, todo esto para poder liberar esto que alguna vez, ¿sí?, ha sido tabú, ha sido no expresado, ¿sí?, ha sido un secreto que en realidad queremos tapar porque no queremos volver a sentir ese dolor, ¿sí? Las personas que han tenido esto que significa el abuso de todo, en toda relación, ¿sí? La exhibición es, ¿sí?, si una persona exhibe sus partes, es abuso hacia un menor, ¿sí?, hacia un adolescente, ¿sí? Si en realidad los tocamientos, ¿sí?, el acceso a nuestro cuerpo, ¿sí?, tantas cosas, ¿sí?, están asociados al abuso, pero la idea es que con la niñez no, porque en realidad ahí nos damos cuenta que nace todo nuestro mundo. Y este niño que crece con un abuso seguramente no va a sentir que su vida es respetada, ¿sí?, que merece el amor. Es más, ¿sí?, recuerden que va a estar vibrando desde la culpa, porque hay mecanismos donde la persona abusiva,
¿sí? Hace un encantamiento. Hace un encantamiento donde naturaliza esto que no está tan bien, pero que en realidad, ¿sí? Al someter, te va encantando, te va amenazando, te va haciendo sentir que sos parte de esta historia o hacer sentir culpable de que si hablas de esta temática es muy probable que algo suceda. Y los niños desde la inocencia no lo hablan. Lo que necesitamos es concientizar y educar y reeducar, ¿sí? Esto que tiene que ver con el expresarse, el comunicar las situaciones de desagrado que en realidad sabemos que nuestro cuerpo, yo siempre lo digo, es nuestro templo, ¿sí? Saber que hay, por más que haya lazos familiares o conexiones de conocidos, de esas personas que en realidad son muy cercanas, que nos dan cariño, que nos dan mimos, ¿sí? Hay que saber que tenemos partes, ¿sí? Y que no está mal, ¿sí? Que el otro me esté mostrando cariño, pero sí está mal todo lo que tiene que ver con nuestras partes íntimas, ¿sí? Y la muestra obviamente de las partes íntimas o hacer algo, ¿sí? Esto tiene que ver con el sometimiento, someter, ¿sí? A hacer algo que en realidad estoy desconociendo y no me gusta hacer, porque seguramente al principio esto que tiene que ver con la sexualidad de los niños, ¿sí? El placer, las zonas, digamos, que empieza a despertarse en el niño, ¿sí? Recordemos que los niños, a ver, no comprenden, ¿sí? Lo que el adulto sí. Por eso hay una jerarquía. Por eso, ¿sí? Se habla de esto que tiene que ver con la manipulación y el control. Y ahí hay como esta jerarquía que tiene ese adulto, que puede ser adulto, que puede ser un menor también, que está ejerciendo esto, que lo vemos en los abusos escolares, donde ¿sí? Un par es muy probable que ¿sí? Abuse de otro más pequeño o de otro que esté en desventaja, donde vea ¿sí? Sus defectos o donde algo que le llame la atención, sí apunte y toque, manosee, golpee, y psicológicamente, verbalmente, ¿sí? Y este sometimiento sí es abuso. La idea es que hablemos, que podamos hablar de estas situaciones para que esto ya no sea algo que no se pueda hablar. Todo lo contrario, hablemos y normalicemos sí el expresar las cosas que nos están pasando, ¿sí? Así como pedimos que a los niños, que a las personas adultas, ¿sí? Contame cómo has estado, ¿sí? Expresar, verbalizar estas situaciones, ¿sí? A las cuales justamente los niños necesitan esta comunicación. Hoy justamente fue una reunión de padres y la docente dijo algo que cuesta, ¿no? A nivel niño, ¿sí? Cuando resolvemos un problema, ¿sí? Expresar cómo lo hemos resuelto, ¿sí? El niño le cuesta mucho. Y es algo que sí, ¿sí? En realidad le cuesta expresar. Por eso, en realidad, hay muchísimos indicios, ¿sí? Que tenemos que poder observar, ¿sí? Porque al niño le cuesta expresar las cosas que en realidad le aparecieron con asombro, con rechazo, con desagrado, pero la idea es que no pueden ¿sí? Manifestarlo. Entonces tenemos que estar atentos, ¿sí? A comprender esta situación que va a dar mucho sentimiento de vergüenza, a lo cual no van a querer hablar por la vergüenza, ¿sí? Porque también sienten culpa, seguramente, de haber accedido, ¿sí? Por este sometimiento, este encantamiento que hace la persona abusiva, ¿sí? Recuerden que van a estar, digamos, sin poder expresar con las palabras justas de algo que desconocen y que están conociendo, ¿sí? Si es un abuso que se ha extendido en el tiempo, lo ha naturalizado, entonces en realidad siente una complicidad. Así que la idea es tenerles paciencia a todas esas personas amorosas que han tenido y como siempre digo yo, son los seres de esta historia, ¿no? Han pasado y han padecido, ¿sí? Esto que algo muere en una persona que ha sido abusada. Hay una historia donde se queda detenida en el tiempo y la idea es que después de un abuso algo cambia, sí. Es la infancia robada, sí. Pero por sobre todas las cosas, esto es lo más importante que yo
quiero rescatar de esta temática que es bastante importante hablarla, ¿sí? Del abuso podemos salir, ¿sí? Es una marquita que nos queda en nuestra piel, ¿sí? Pero la idea es que esa cicatriz en realidad sepa y que esté bien sanada, es decir, que podamos traer a luz y hablar de lo que tiene que ver con los abusos que están cada vez más instalados en nuestra sociedad, ¿sí? Recordemos que hasta el sistema mismo ejerce a veces un dominio, ¿sí?, a nosotros, y a veces nos sentimos abusados por todo lo que sucede a nivel económico, a nivel imposición. Entonces, a veces somos una sociedad que ha sido violentada, y el abuso no es más ni menos que un maltrato, ¿sí?, que una violación, ¿sí?, que un ejercer violencia, ¿sí?, de algo que no quiero y que en realidad estoy sometido a tener que transitar. Entonces, como no depende, ¿sí?, de nosotros, hay algo muy importante que sí depende de nosotros y tiene que ver con la toma de conciencia. Estos héroes, ¿sí?, estas heroínas, porque recordemos que no es puramente exclusivo de las niñas, de los niños, de las personas, de las adolescentes, sino estamos hablando que ambos sexos han tenido situaciones a nivel social, ¿sí?, donde se han ejercido abusos. Entonces, con mucho respeto, ¿sí?, tanto a las niñas, los adolescentes, ¿sí?, necesitamos a los niños, necesitamos entender y ejercer esto que es muy importante, ¿sí?, el poder expresar y que sienta que es válido poder contar lo que le está pasando, ¿sí?, cómo se están sintiendo. ¿Sí? ¿Hay indicios? Sí, hay muchos indicios para darnos cuenta que una persona ha ejercido un abuso. En realidad, el no querer expresar, ¿sí?, una persona que ha notado un cambio, ¿sí?, que una persona que ha sido muy alegre a nivel infancia, ¿sí?, ahí se detiene, aparece, ¿sí?, esto que, a ver, con el tiempo seguramente puede haber una adicción, una depresión, ataques de pánico, ¿sí? Pero en el momento donde podemos anticiparnos a observar esos abusos, hay indicios, ¿sí? La persona cambia su carácter, su personalidad. Los niños cambian. Todas esas ganas de ir a la escuela todas esas ganas de ir a comprar un chocolate por no querer, una resistencia al encuentro con esa persona que antes, ¿sí?, o que era un familiar y no quiero ir más de la abuela, no quiero ir más de ese tío. Necesitamos prestar atención. El control de esfínteres, ¿sí? En realidad los niños empiezan, digamos, a retroceder, a querer ser más niños, porque la idea es que alguien los proteja. Siempre es un llamado de atención, ¿sí? Lo que pasa es que se trata de tapar, porque en realidad dentro de todo lo que estamos nosotros los terapistas, ¿sí?, en realidad estamos en la búsqueda de eso que está tapado ahí, que el inconsciente tapa para preservar nuestra vida, ¿sí?, para preservarnos de que no seamos señalados, de que en realidad esto que pasó, ¿sí?, en esa historia, en ese momento, o que estoy transitando, ¿sí?, en realidad me da vergüenza, me hace sentir mal, me frustra no poder, ¿sí?, tener las herramientas. Los niños, ¿cómo van a tener las herramientas para protegerse? Un adulto, ¿cómo va a tener que expresar que ha sufrido un abuso? ¿Sí? Entonces, la idea es que este agotamiento, ¿no?, esto que tiene que ver con esta palabra, que la vemos y cada vez la vemos más, ¿sí?, necesitamos ponerle un poco de luz. Para sanar una herida, cuando estamos trabajando los terapistas con respecto a las heridas emocionales, necesitamos sacarlas a la luz. Esto no es una apología del dolor, pero sí es poder sanar y ver con amor eso que una vez dolió. Eso que alguna vez me hizo mal y que me hizo detener en el tiempo para tener las herramientas y para poder respirar desde, alivianar el peso de algo que siempre estuvo adentro mío. Siempre lo tuve como una mochila, siempre lo transité desde el dolor, desde la bronca, desde el enojo, porque otra cosa más. Las personas, ¿sí?, que han padecido un abuso, es muy probable, solo muy probable, que en realidad
¿sí? Hayan manifestado un montón de emociones detenidas en el tiempo y están conectadas, sin duda, con el enojo, con la violencia reprimida, a querer defenderse, ¿sí? Con el malestar, ¿sí? Entonces, las emociones que se hacen vibrar, ¿sí? Con la tristeza, totalmente, ¿no? Es decir, emocionalmente, las personas que han transitado por un abuso y que no han podido expresar, manifestar, gritar, pedir ayuda, es muy probable, ¿sí?, que en algún momento sí tenga la necesidad de expresar, de explotar, ¿sí? La idea es que este abuso, ¿sí?, que es el abuso que se transita, ¿sí?, después no se convierta, ¿no?, en esto, ¿no?, el tener que abusar, ¿sí?, es repetir una historia, o tener que abusar de sí mismo, ¿sí? Ahí aparecen los trastornos de alimentación, ¿sí? Ahí aparecen las depresiones, el abandono, las adicciones. Entonces, estamos hablando de situaciones que generan mucho. Estamos hablando de una herida, de una marca, si hablamos dentro de esto de la biodecodificación de un programa, al cual necesitamos empezar a tomar conciencia que no es contar los secretos que me han pasado, sino liberarme de una situación de estrés que ha tenido no solo mi cuerpo, sino mi mente, sino mi alma, ¿sí? Estamos hablando de situaciones que necesitamos traerlas a la luz, simplemente para soltar eso que alguna vez me ató a ese dolor, a eso tan intenso, impactante, que no pude resolver, y por eso sí, es un programa que necesitamos trascender. ¿Cómo se trasciende todo esto? Siempre, siempre todo lo que tiene que ver con los dolores del alma, con las heridas emocionales, con estos, digamos, ¿sí?, estas instancias donde sí nos han sacado una partecita, donde nos hemos sentido rotos. Sí, la idea es recomponer esa situación. Y la responsabilidad, sí, a veces decimos, bueno, a ver, ¿quién fue esa persona que me sometió? Y quizás no esté más. Y quizás, no sé, se fue a otro país. Y quizás ya está en la cárcel. Y quizás, ay, no le puedo contar lo que me hizo, que no me gustó, porque me sentí abusada, ¿sí? Pero la idea es, a ver, no seguir culpando a esas personas, sino simplemente ocuparnos de cómo resolver este día a día, ¿sí? Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte sentirlo así, ¿no? Que la culpa, en realidad, los culpables tienen que estar donde tienen que estar. Sí, sí hay una justicia, sí, esperemos que la haya cada vez más, donde estos abusivos y abusadores tengan, sí, a ver, la posibilidad de ver qué ha pasado con esas historias, porque hay una desvalorización tremenda, porque hay un sometimiento, porque han sido seguramente y han padecido un abuso, a lo cual estamos hablando de seres humanos. Necesitamos responsabilizarnos de lo que sí podemos, porque a veces no podemos ver que la justicia haga las cosas rápidas porque se nos escapa de las manos, pero sí podemos resolver lo que nos pasa a nosotros. Y ante un abuso sí podemos tomar esta mejor opción de poder expresarlo, sacarnos esa mochila, poder empezar a sanar este camino desde el amor, poder tener una terapia psicológica, si es necesaria, psiquiátrica, pero sobre todas las cosas, lo más importante es saber que somos, sí, todos los que han transitado en algún lugarcito estas historias de abuso, saber que se puede, ¿sí? Estos héroes, estas heroínas pueden hacer de su vida algo maravilloso porque somos merecedores de la vida, y solo por más que en algún momento de tu vida sí te hayan sometido, te hayan hostigado, te hayan castigado, hayan manipulado, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, con tu vida, ¿sí?, con ese puntapié inicial que terminó siendo algo que murió en las personas que hemos transitado algún tipo de abuso. Necesitamos confiar. Necesitamos confiar en el amor, necesitamos tener la responsabilidad de saber que vamos a poder y que lo podemos todo,
¿sí? Porque ahora no se trata de ese abusivo, de ese culpable, de ese tío, de ese vecino. Se trata de uno. Y saber que tenemos las herramientas y por sobre todo podemos pedir ayuda, ¿sí? Así que, bueno, se nos está acabando este programa, que es muy interesante porque es una cuestión que se trata de tapar, ¿no? Y en realidad cuando trabajamos en terapia, en consultorio, la idea es poder hablar, ¿sí? No es naturalizar las cosas, pero sí poder expresar, ¿sí? Que es válido lo que sentiste alguna vez cuando eras niño, que es válido saber que tenías miedo, que es válido que te da vergüenza poder contarlo, que todo es válido porque sí necesitamos aceptar que hemos transitado simplemente para poder sanar. Así que los espero en el próximo programa. Voy a pasar las cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con todo esto que estamos haciendo como un aporte. La idea es que podemos resolverlo, que podemos estar mejor, ¿sí? Siempre les digo a todos, la idea es sanar desde el amor, ¿sí? A veces nos suceden cosas, a todos, absolutamente a todos, ¿sí? A veces venimos un poquito rotos, pero la idea es que desde esas roturas que tenemos en el alma y en el corazón, ¿sí? Aparece la luz y por ahí entra la luz. Así que, bueno, les cuento que estamos trabajando en el consultorio S&M Dinamarca 655, estamos atendiendo nivel presencial y online también lo hacemos, ¿sí? También en Avenida Santa Agata 845 de manera presencial. Los dejo, ¿sí? Que sigan, que se suscriban al canal Victoria Arbio, que tenemos todos estos programas ahí que los vamos a subir, ¿sí? Que pónganle un like. Y que estamos también, sí, con martes, los martes estamos en este encuentro de cuestiones del alma. También les comento que estamos los viernes con Hugo Segurola, hablando de estas temáticas que son muy interesantes. Y también con Luis Ángel Fernández hablamos un poquito los martes y los jueves de todo lo que tiene que ver con estas teorías de las emociones, de la motivación, del deportista y todo lo que nos hace vibrar. Así que los espero para el próximo programa. Ahí le mando un saludo a mi amiga hermosa y bueno, vamos a seguir. Mucha luz, mucho amor a todos y hasta el próximo programa.